¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien por acá. Sí, mira, qué chivo realmente sentarnos a platicar, parar en esa acción diaria que nos ha tocado asumir, porque hemos asumido un trabajo hace 2 años y pico, y poder platicar cosas contigo aquí. Así que aquí estamos, ya tenés tu vasito de agua, tenemos el café. ¿Qué ondas? No, súper bien, gracias a Dios, en este día lluvioso. Bueno, nublado más que lluvioso, pero súper contento de conocer este lugar. Yo nunca había venido acá, a esta nueva sucursal o nueva localidad de Lero Lero. Me parece que está increíble con todos los libros. Estamos hablando, por ejemplo, de que si un día uno se quiere desconectar y desestresar, puede fácilmente venir a Lero Lero, agarrar un libro, leerlo y pasarse el día acá. Y bien que se necesita en este trabajo. Sí, no, El totalmente. desconectarse cuesta. Yo nunca me he planteado que el trabajo, los otros trabajos, aparte de los que yo he asumido en mi vida, no tengan el grado de dificultad que la gente le pone, ¿verdad? Sí. Los salvadoreños somos trabajadores. Lo que pasa es que digamos que superó lo que yo tenía conocido como estrés, pero sin embargo aquí estamos haciendo un trabajo hace ya 2 años y medio. Tú habías empezado antes, pues empezaste en el gobierno, en gobernación, Sí, me acuerdo, ¿verdad? con este gobierno, con Sí. el actual gobierno del presidente Nayib Bukele, comencé a trabajar en el Ministerio de Gobernación. Estaba como asesor del ministro de Gobernación en ese momento, que es ahora alcalde de San Salvador, Con Mario Durán. Mario Durán. Exacto. Y entonces tuve la oportunidad de conocer diferentes lugares en el interior del país, porque el Ministerio de Gobernación se encarga de estar pendiente de todo el territorio, en emergencias, en diferentes dificultades que se llevan a cabo o que suceden, que le suceden a la Tocó la realidad de pandemia El en ese Salvador. caso también. Totalmente, la pandemia, las lluvias previas que habían sucedido, Iota, ETA, estas tormentas tropicales que sacudieron en El Salvador y le sacudieron el hogar a muchas personas. A mí me tocó ir a visitar, Yo me ir a acuerdo, ayudar. ahí es cuando te vi, de las primeras veces que te vi aparecer, andabas siempre en territorio. Sí, exacto, fue en esa época que fue muy atrás de las elecciones del 2021. Esto fue a partir del 2019. Sí, el 2019. Ahora, ¿cómo es que llegas tú? Porque tú de formación sos economista, Sí. ¿verdad? Pero también hiciste unas maestrías, unos estudios en política. Mi carrera es en economía, pero tengo un técnico en ciencias políticas Ajá. y una maestría en administración de empresas, o sea que bastante variado, digamos. Vaya, estudiaste política las escuelas de política son tradicionales, Sí. digamos. Y viniste fue en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, fue en Estados Unidos. Y llegaste aquí a un gobierno donde, y te hago la pregunta, porque siempre me lo he imaginado, no dijiste, puchiga, todo lo que estudié, como que tengo que hacer una pausa, porque este ha sido un gobierno que ha reinventado políticas, o la forma de implementar políticas. Sí y no. ¿En qué sentido? Cuando yo vine a El Salvador, yo vine en el 2015 y yo intenté formar parte no del gobierno políticamente hablando en aquel momento, sino simplemente servirle a la nación desde un puesto público, es decir, no de jefatura, de nada, simplemente conocer. No. Y apliqué a unos puestos de analista financiero, por ejemplo, recuerdo que era la GEO que apliqué y en algunas otras instituciones, puertas cerradas completamente porque no era militante del partido. Y claro, yo quería poner mi conocimiento a disposición O sea, pero vos querías para el país, Sí, vos querías ser yo- funcionario, o sea, de no ayudar funcionario, pero pero ayudar, trabajar no para, digamos, mi filosofía nunca fue trabajar para una empresa privada, sino trabajar, es decir, a no ser que yo tuviera un emprendimiento y yo comenzara un proyecto, Ya. sino más bien poner mis conocimientos a disposición del país, del Salvador. para trabajar por un mejor país. Ahora, tú sabes que ahí en eso que estás diciendo, quizás seas dentro de las personas que tienen esa formación como la tuya, una minoría, por no decir contaditos, porque lo normal es eso, vaya a ver, traigo mi título y voy a ver qué empresa privada me contrata. Exacto, y yo creo que eso es de las cosas buenas de vivir en una sociedad diversa, en el sentido que cada uno tiene los diferentes sueños, objetivos, metas en su vida personal. Si todos tuviéramos la meta de trabajar nada más en el sector privado, entonces ¿quién trabajara en el sector público? O si todos tuviéramos la meta únicamente de trabajar en el sector público, entonces ¿quién echara a andar los negocios? Entonces, creo que sí, posiblemente era una minoría, pero una minoría que también era necesaria, en el sentido de que los conocimientos tenían que ser puestos en práctica también para el servicio público. Entonces, cuando vine al país, como te comentaba, las puertas cerradas completamente, y entonces comencé a emprender yo en mis proyectos personales, algunos vinculados a la música incluso.
Perdón, cerradas porque eran otro gobierno. Sí, exactamente. Era en el Estamos hablando en el gobierno 2015, en Ah, el último 2015, gobierno del, sí. del Frente, del Ya. FMLN. Entonces comencé en mis emprendimientos y luego, cuando llegó el presidente Nayib Bukele, a quien yo había, bueno, creo que todos los salvadoreños habíamos visto como la única esperanza desde que llegó a Nuevo Cucatlán, porque todavía recuerdo que incluso, y esto yo lo he dicho en diferentes entrevistas, yo utilizaba su gestión como ejemplo para exponer en algunas clases que tenía en la universidad, cuando hablaban de que en los países latinoamericanos no había esperanza porque todos estaban Tu hundidos y universidad no ya había en un Estados líder. Unidos. Exacto. Sí, o sea, antes Entonces de yo eso. comentaba, en mi país hay un alcalde de un municipio pequeño, decía que se llama Nuevo Cucatlán, y aquí está, y en una ocasión pude enseñar el video que le hicieron de Univisión, no sé si tú Yo me te recuerdo. acuerdas Sí, de eso, sí. bien impactados todos ahí en la Sí. clase y todo, entonces Positivamente impactados. positivamente Yo también no me impactados. imaginaba a alguien en la política activa de esa forma, diciendo lo que quería para el país y con un grado, no sé si te pasó a ti, de convencimiento. Exacto. Que ahora sabemos que él es así, o sea, plantea algo y se hace. No es una cuestión de ese esoterismo que ha muchas veces prevalecido en la politiquería, como yo le llamo, ¿verdad? O sea, Así era es. otro rollo, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando yo veo que él lanza su campaña para presidente, pues no de una manera activa, pero sí lo apoyé con todos mis allegados, mi familia. Yo les comentaba, miren, pero véanlo, porque habían algunas personas cercanas a mí, no de mi familia, que estaban decantados a otro partido y que incluso a la hora de la elección ya votaron por él. Estamos hablando del 2019, ¿verdad? 2018, Sí, ya cuando 2019. Y entonces se abrió la oportunidad y alguien me dijo, mira, ¿y por qué no aplicas a trabajar con el gobierno? Entonces yo que venía del mal sabor que los gobiernos te cierran la puerta si no conoces a alguien, si no tenés este contacto. Entonces yo dije, no, la verdad es que no es algo que me llame ahorita, decía, porque no soy parte de. Pero entonces me comenzaron a incentivar y apliqué. Fui a una serie de entrevistas y finalmente pues estuve destacado en gobernación. Y ahí aprendí muchísimo también. Entonces, volviendo a la pregunta de que si tuve que sacar de lado, digamos, toda la teoría aprendida, sí. ¿Por qué? Porque la teoría es nada más teoría. Es Tu decir, primera práctica era en exactamente. esto. Hay un término que lo podemos extrapolar a la política también ahorita, que ocupan muchos economistas y que en la teoría económica se ocupa, que es ceteris paribus, que eso significa todas las constantes controladas. Es decir, yo te puedo exponer una teoría que es certera y que va a ayudar a la población, pero si esto está controlado, este sector está controlado, este otro también, este otro, entonces así funciona la teoría. Ya. Pero la realidad no es así, porque tú no controlas ni este sector, ni este, ni este, ni este, ni este. Entonces, lo mismo sucede en política. Uno puede estudiar diferentes teorías, diferentes escuelas de la política, pero a la hora de la verdad, ya poniéndolo en práctica, funciona lo práctico, lo que sí le va a solucionar las necesidades a la población, no lo que leía en un libro. Es decir, si una persona tiene una necesidad, no voy a ir yo a ver a un libro qué se hacía cuando pasa tal cosa. No, viene una tormenta, una persona se le destruye el hogar, entonces yo voy a ponerme en marcha para construirle de nuevo el hogar o darle las herramientas para que lo haga, versus decir no, porque la teoría dice de que no hay que. Vaya, y si llevamos esto a un nivel donde aquí sabíamos que había, no una tormenta, que esas también las hay, Sí. y hay que accionar siempre, y lo vemos en nuestro gobierno accionando, bueno, al presidente en la medianoche, mandando gente si la hay, pero había un problema más grande, que era, digamos, entre teoría y fuerza internacional. Yo personalmente le llamo mafia, porque no me podía explicar que un país llevara tantos años, vos sabés que soy periodista, y cuando hace más de 20 años empiezan este tema de las maras, yo lo vi, las maras eran unos grupitos chiquitos, me acuerdo que en San Salvador, por decirte, sí, por allá no me acuerdo si por tal quebrada, se decía, no, unos bichos que están ahí y luego se van organizando, no pases por ahí que te asaltan a pie. Sí. De ahí que no pases en carro porque ya te... Y así fueron creciendo. Cuando yo llego a ser periodista veo que eso se va a niveles y aparte nos mandan el montón de mareros, ¿verdad? Los homies, y El Salvador los recibe y ahí del avión se bajaban y delen. Exacto. Hagan su vida sabiendo que eran delincuentes. Estados Unidos los mandaba por delincuentes, con un prontuario, con todo un seguimiento judicial. Pero aquí muy campantes. Ahí es donde empezás a sospechar y decir, ¿por qué? Vaya, eso es lo que yo vi, pero tú agarraste este tema,
siendo alguien ya, porque tenés 34, tenés tú. 35. En otra generación, y ya era un tema que en inglés dicen se da for granted. O sea, sí hay mareros, sí dominan el territorio, sí es de ellos. Y eso sucedía aquí en El Salvador, la gente lo daba por sentado, decía, bueno, ya es algo que ya está, y así va a ser siempre. Y el político en su teoría, ¿qué hacía? ¿Me explico? O sea, eso es lo que Nayib Bukele dice, no, vamos a controlar, o sea, el territorio, el Estado tiene que volverlo a recuperar. Y lo peor de todo es que aquí en El Salvador específicamente no había ni siquiera teoría, porque no había ni siquiera una preparación de política en muchos de los funcionarios que existían en el pasado, en muchos de los diputados que existían en el pasado, por ejemplo, y nosotros ya ahora, estando adentro, nos damos cuenta que lo que pasaba era, tenían habilidades, pero para negociar entre ellos, por ejemplo, para decir, ok, tú dame los votos de tu fracción, yo te doy los míos, pero compongamos con X acuerdo debajo de la mesa. Claro. Entonces, eso era lo que sucedía, no es cuestión de teoría, no es cuestión de que, porque muchas personas de la oposición exponen que nosotros no debatimos y que ellos sí debaten, que ellos están abiertos al debate, nosotros no discutimos, no, simplemente lo que no hacemos es negociar con ellos. Exacto, esa es la teoría que se ve que existe en países avanzados que dicen con un delincuente, con un secuestrador, por ejemplo, que tiene a unas víctimas encerrado en un banco, no se negocia. No, y a mí hay un tema que siempre lo veo, digamos que ni siquiera es irónico la palabra, sino que creo que esta propuesta que voy a decir a continuación es incluso ridícula. Hay una persona de la oposición que siempre dice, yo me voy a oponer a todos, por supuesto, pero yo me voy a oponer a este tema porque no he visto los resultados. Yo digo, pero ¿y cómo va a ver los resultados si ni siquiera se ha aprobado? Exacto. Entonces, es decir, yo creo que son una paradoja ellos en la posición actual, porque lo que se está haciendo, y ahí viene un poco lo que hablábamos hace un rato, de varias generaciones, ahí te tengo una pregunta después de lo que sentías tú, pero estamos hablando de la parte práctica, del hacer ya como funcionario, pero de lo que se tenía, ellos son parte, y no quiero decir que los diputados que se levantan y piden la palabra de la oposición hayan sido directamente los responsables, pero están bajo una bandera que fueron los responsables. Así es. ¿Verdad? Entonces, que para mí lo que cae es decir, bueno, ¿qué han hecho algunos? Nos separamos de ahí, me hago independiente, me voy. De hecho, antes de que lo hicieran ellos, la población les dijo, no, ustedes solo 4 de un partido y los otros Exacto. que... Vaya, pero no vemos esa capacidad de decir, hay un problema y hay que solucionarlo. Ahora, si dentro de la búsqueda de la solución, entiéndase, cuando se está gestando una ley, hay propuestas distintas, yo creo que bienvenido sea, pero régimen de excepción, por ejemplo, ¿qué tanto hay que discutir si es una herramienta que está en toda constitución cuando tenés un ataque de cualquier tipo que afecta a la ciudadanía? Totalmente. O sea, no hay mucho que discutir. No, y es algo también, vaya, tú lo acabas de mencionar, no estás diciendo que específicamente los diputados actuales de estos partidos o de estas banderas han cometido los crímenes en el pasado, han sido otros militantes de su partido en el pasado, pero no están cambiando las cosas en el presente tampoco. Exacto. Es decir, o sea, una manera de demostrar que son diferentes es actuando diferente, pero están actuando igual que los anteriores, entonces... ¿Estás de acuerdo entonces? No están mandando el mensaje real de decir, miren, somos una nueva generación de militantes de X partido, sino que siguen con la misma filosofía, con las mismas teorías, con las mismas maneras de actuar. ¿Estás de acuerdo que estamos en una etapa política de transformación, o sea, de tránsito de aquí hacia acá, donde esto que pasa aquí es precisamente dejar de lado toda esa teoría, digamos, basándonos en el hilo conductual de estos últimos minutos, de la plática, para llegar, digamos, no a copiar a lo que se hacía antes, porque ya pasaron bastantes décadas. El mundo ya está actuando. De hecho, vemos un presidente que dice, Bitcoin, démosle, que va a tener, como todo cosa nueva, va a tener que adaptarse y todo, sí, pero démosle. Y yo creo, fíjate que todas las teorías, todas las escuelas se basaron en algo para fundarse. Yo creo que esta manera de actuar del presidente, porque él es el líder de todo este movimiento, digamos, de transición, de transformación, de un paso hacia adelante ya, pero un paso real, no como nos vendían en el pasado, sino que un paso genuino hacia un nuevo El Salvador,
en toda esta manera de hacer política o de hacer función pública se va a basar también una nueva escuela posiblemente. Claro. Que es una nueva escuela que otros países incluso ya quieren en sus A mí territorios. ya me contaron que los alemanes, que son bien estudiosos, los alemanes, universidad, una en específico allá, está estudiando el caso de El Salvador, porque ha logrado esos cambios. Exactamente, entonces muchas veces sucede que ahorita pueden decir la oposición, pero es que no tienen ni siquiera ideología los de Nuevas Ideas, no tienen ni siquiera una base teórica para su partido o para su actuar en la función pública, pero es que la estamos creando, la está creando el presidente día con día, y esto es algo que en el futuro, estoy seguro, se va a estudiar como una nueva escuela de hacer política. Claro que sí. Mira, nos quedan unos minutos, esta es una charla corta que por supuesto te voy a invitar a otras y sentirte siempre libre de venir a este lugar aquí en el centro de San Salvador, el nuevo centro, digo, descubierto, porque antes... No, hay un montón de joyas que antes exacto, no estaban que no estaban productos de la teoría de aquellos, ahora con la práctica de Nayib Bukele, de nosotros, se descubren lugares, no es el único, el centro de San Salvador es un lugar para explorar, yo lo hago seguido, pero sí, dentro de lo que te quiero plantear en lo que nos queda de tiempo, que no es poco, vos y yo tenemos algo que ya siempre he relacionado en común, porque hablamos bastante de nuestros papás, a quienes admirábamos, por supuesto. Digo, tenemos la suerte de haber admirado a nuestros padres, pero mi papá era pianista, yo te he contado, y vos haces música. Sí. Entonces, contame un poco qué rol juega la música, porque vos sos creador, vos has creado sinfonías, yo las he oído. Tal vez no sinfonías, pero sí, digamos... Pero piezas. Sí. Yo las he visto hasta con un pentagrama y encima de tu piano. Digo sinfonías, pero me equivoqué quizás no puntualicé. Pero sos creador de música. Sí. En algún momento, la realidad de lo que le pasa a un artista, ¿verdad? Cuando no encuentra una salida, va y crea. ¿Te pasa eso a ti? Sí, definitivamente, pero también existen etapas donde hay bloqueos, digamos. Yo me he sentado en el piano en algún momento y no me sale nada, por ejemplo, pero hay otros días que me despierto en la mañana y de pronto ya tengo una melodía en la cabeza y entonces me acerco al piano para que no se me olvide. La grabo con el celular, pongo el audio para grabar en el celular. Sí, tomas como cuando uno toma una nota rápida. Exactamente, y después voy desarrollando la canción e incorporando elementos de orquestación, por ejemplo. Yo toco solo piano, pero a la hora que compongo sí agrego digamos, una línea de violines, otra de chelos, otra de trompetas o ¿Te gusta la clásica en ese sentido o no solamente? Porque también el violín puede ser usado para otra. No me gusta solamente la música clásica, pero la música que a mí se me da componer, que digamos no es que la escogiera yo. Yo a veces he querido componer música de otro género, pero no puedo, no me nace. La que me nace componer o la inspiración, digamos, que yo obtengo para componer es tirándole a lo clásico, tirándole a temas de película, por ejemplo, solo instrumental, no escribo letra, eso sí. En algún momento la música, no solo oírla, porque a mí se me pasa con oírla, pero a ti con crear o con llegar a tocar el piano, ¿se ha significado una vía de escape de frustraciones que hayas tenido? Porque claro que las tenemos, o sea, uno queremos avanzar, lo que hemos hablado, y el gobierno y la bancada CIAN quiere avanzar, pero lógicamente esto no es lo más fácil. Hay que ir rompiendo esos esquemas que decíamos, esa vieja guardia. Pero cuando estás frustrado que algo no te sale, te vas al piano. Sí. ¿Siempre? Sí, siempre. La música es una terapia completamente. Y el hecho de tocar, no solo escucharla igual es una terapia. Cuando yo incluso estoy trabajando, estoy redactando algo, estoy con audífonos escuchando música. Eso para mí es alimento. Es decir, no físico, por supuesto, pero sí espiritual, emocional, mental incluso. Entonces ya tocarlo se convierte también en una terapia todavía más elevada o más intensa, digamos, por decirlo de una manera, porque ya no solo es el hecho de estar escuchando, sino que también la mente está trabajando, la memoria muscular de los dedos, el sentimiento con el cual se va a tocar esta o la otra nota. Entonces es una terapia definitivamente, y lo más importante es una desconexión con todo este tema, digamos, de alguna frustración que se venga del día, o estrés o cansancio, porque en el momento que uno está tocando un instrumento, llámese piano en mi caso, o cualquiera que sea para otros músicos, es como para el deportista, se olvida de todo lo demas. Está en una ventana en el día que es solo para eso, está concentrado exactamente. Entonces, de alguna manera es contemplativo también, la mente se llega a poner, claro, cuando la gente que medita dice,
mantener la mente en blanco no es el hecho de que uno ve el color blanco, es simplemente que vienen los sentimientos, pero así como vienen se van. Y uno está en el centro siempre. Eso es lo que sucede con la música. Y entonces tú te vas a hacer música. Me estaba acordando, creo que te lo comenté una vez, Charly García, un músico Sí. argentino muy reconocido y querido, medio loco también, pero loco para los que Sí, lo que no, claro. no ven, o sea, se sale de su mundo y dice loco, pero para mí es un tipo que sabe y tiene un oído perfecto, pero hizo una descripción una vez de que le dijo, no, las notas musicales no son las que representan la música. Sino el silencio entre ellas. Exacto, es lo que pasa entre una y otra. O sea, claro, una nota hace ting y ahí lo que oís y ahí eso es o sea, la nota es una referencia nada más. Exactamente, es un corte de silencio, digamos. Y ahí empieza la otra. Y ahí empieza el otro silencio y después la otra nota. ¿Y tú empezaste a hacer música porque aprendiste primero a crear, a escribir o primero a hacerla porque te salía a hacerla? Fue curioso. Yo comencé a tocar piano interpretando composiciones de otros compositores, ¿verdad? Pero al oído. Clásicos. No, leyendo. Leyendo. Decir, con método. Al principio sí por oído, pero canciones sencillas como el Feliz Cumpleaños, por ejemplo, pero ya luego sí ya fue con método, aprendiendo un poco de teoría también, pero nunca había intentado componer una pieza, no pensaba que yo tuviera algo interno para sacarlo en el piano. Pero una persona me pidió una canción, entonces yo dije, bueno, voy a intentar. Intenté y salió la primera canción que he hecho. Fue una novia, ¿no? Casi novia. Casi no. Me atreví a preguntar porque cuando dijiste persona se te dibujó una sonrisa, yo la vi. Sí, casi novia, no digamos, concretizamos, formalmente digamos. novia, pero sí. Ajá. Se quedó con la canción y te dejó a vos. Exacto. Ajá, pero bueno, en el artista también hay mucha frustración. Yo creo que en todos los seres humanos, todos tenemos alegría, frustraciones, tristezas. En el artista lo que pasa muchas veces es, bueno, casi siempre, o digamos, si hablamos de frustración, es la inspiración o lo que te lleva a crear. Sí, yo creo que es más fácil, creo yo, crear una pieza melancólica, nostálgica, que una alegre. Yo por eso admiro mucho, a pesar que no es mi compositor favorito, pero admiro mucho a Mozart porque él tiene mucha música alegre también. Alegre, sí. Pero hay otros compositores como Chopin, por ejemplo, que su música es nostálgica, melancólica, triste todo el tiempo. Sí. Que es mi pianista favorito, de paso, pero también, digamos, no solo es para la tristeza, digamos, el artista no solo es triste, también hay no, y lo que felicidad, estás haciendo paz. también es sacando... Una terapia. Sí, estás haciendo como un volcán que suelta lo que tiene una presión y sale mediante la música. Exactamente. No mediante una representación violenta. Claro. O de cualquier otro tipo. O sea, en el fondo la música, por eso es que rige en el mundo, digamos, a las personas, ¿verdad? Los que la oímos o los que la crean. ¿Cuál ha sido tu momento, hablando de frustración, en estos, digamos, en el tiempo que llevas en la función que podríamos decir, esta nueva política, entiéndase, gobierno, asamblea, lo más frustrante, lo que te hizo ver como que, no ver nada, sino que sentirte bloqueado? Yo creo que de las frustraciones más grandes que se pueden vivir en la vida pública, y no necesariamente en la vida pública, pues, pero digo, en mi experiencia ha sido desde la vida pública, es conocer casos en los cuales no tengo suficiente para suplirle la necesidad a la persona. Y cuando digo esto no me refiero que el cargo no sea suficiente, sino que me refiero que hay cosas que trascienden incluso la curación humana. He conocido casos de personas, de familias, por ejemplo, una señora que es solo ella para cuidar a tres hijos, el mayor tiene 17, por ejemplo, y los menores 5 y 3 años, y la señora con una enfermedad terminal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ese caso? Y a la vez me comenta que se le destruyó la casa y a la vez... Sí, hay cosas materiales que se pueden apoyar y que se puede ayudar, es decir, la casa se puede reconstruir. Si necesitan empleo, claro, nosotros no creamos empleo del aire puro, pero de alguna manera se puede asesorar al menos, se les puede ayudar en el currículum, se les puede abrir para que tengan entrevistas en algún lugar, por ejemplo, pero ¿qué hacemos con la enfermedad? Si es una enfermedad que ya no se puede curar, ¿qué hacemos? Entonces, o sea, sería digamos, la impotencia lo que la impotencia exactamente de no poder hacer más por más personas a la vez, porque yo me pongo a pensar,
bueno, este caso lo estoy conociendo porque yo estoy aquí, este día, presente en este lugar, que me están contando el caso, pero y todos los millones que hay a nivel nacional, que yo no estoy ahí ahorita, ese día, en ese momento. Entonces, cuando me pongo a pensar en eso y en todas las necesidades que existen, muchas que ni siquiera tú y yo juntos hemos visto, porque es imposible ser omnipresente. Entonces, cuando me pongo a pensar en todo eso, digo, sí, qué frustración de no poder hacer más. Y le sumamos a que también entendemos, porque lo vemos, de que si se hubiese actuado, no cometiendo errores, sino que no deliberadamente queriéndole robar al Estado desde hace 20, 30 años. Sí, porque si hubiese habido un buen sistema de salud donde no se lo robaron en gran mayoría, no tuvieras quizás a esta señora que se le hubiera podido prevenir la enfermedad. Claro. Y esa frustración también, totalmente también pega. Y no solo prevenir la enfermedad en un sentido médico, sino que si también se hubiera invertido desde hace años lo que se invierte hoy en día en educación, entonces esta señora probablemente hubiera tenido digamos, la conciencia de saber que algo estaba mal en su cuerpo, por ejemplo, y detenerse y decir voy a ir al sistema médico. Hace años, no ahorita, sino hace mucho tiempo se le hubiera detectado y tal vez no fuera terminal y estuviera bien. Entonces sí hay muchas cosas que vienen, por supuesto, arrastradas de, no digamos solo décadas, es la historia entera de El Salvador. Sí, porque si nosotros vemos total en las últimas décadas, claro, son los casos más sonados y los casos que tenemos más frescos desde que entró el Partido Arena, por ejemplo, en el 89 para acá, incluso los 80 todavía es fresco para muchos, 70s, y ya luego se va perdiendo un poco la historia porque las nuevas generaciones no indagan tanto en el pasado, pero hay personas que sí les gusta la historia y se van hasta el inicio de la nación. Vienen desde allá, sí. Entonces, y si lo llevamos bien atrás, 200 años, yo lo digo así, o sea, porque viví en España y conocí un poco todo el mundo alrededor del Mediterráneo, los latinos, hay todavía mucho más displicencia ahí que un europeo, y los gringos vienen de los europeos del norte, entonces nosotros venimos de eso. No quiero decir que hay cosas que no nos gusten y que sean muy buenas de los españoles y todo, pero en lo que al Estado concierne, hay mucho que hacer, y esa es otra visión de Nayib Bukele, de decir, cambiemos lo que no funciona, no importa si lo hayamos heredado de exactamente, de los españoles. Y entonces cuando uno se pone a ver la línea histórica de El Salvador, por ejemplo, el abuso, entre más atrás uno se va a la historia, el abuso es más grande. Es decir, los presidentes de Arena, por ejemplo, cuando hablamos de privatización de la banca, ¿cuántos millones no se robaron? Claro, pero si hablamos de familias que vienen de hace quizás más de medio siglo, más de un siglo de ser millonarios en este país. ¿Qué fue? ¿Empezaron así? Empezaron porque un primo, un tío, un papá fue presidente de la nación en 1905, por ejemplo, y entonces agarraron esta parte de El Salvador y bueno, este es de la familia tal. Sí. Entonces, ahora cuando venimos a ver... lo ponían los gobiernos. No, claro, por supuesto. Entonces, cuando venimos a ver, alguien me dijo hace poco, no es frase mía, es una frase popular, alguien dijo hace poco, detrás de una gran fortuna siempre hay un gran crimen. No necesariamente, digamos, yo lo tomo y digo, no en todos los casos. Casi hay personas no siempre, que han trabajado, pero casi sí. Exactamente, le agrego el casi. Sí. No digo siempre, pero casi siempre. Entonces, claro, hay muchos casos. Pero más ahora, que nada eso se da en las familias manufactureras. Sí. Por ejemplo, el que empezó a hacer el carro, no sé, el Daimler-Benz, por decirle, allá en Alemania, ¿verdad? Tú decís, ahí no hubo, aunque hubo injerencia en algún momento, pero poca, más bien fueron obligados a hacerle carros a los nazis y fueron, bueno, si tenían una pistola aquí de un dictador, pues entonces los hacían, pero la familia o los creadores no estaban basando en eso. Eso es lo bueno cuando se produce, ¿verdad? Exacto. Cuando el Estado está centrado en producir. Entonces, exactamente, y cuando nosotros, volviendo al tema de la línea de tiempo, vemos el punto en el que estamos ahorita, si tomamos todo el contexto histórico de El Salvador, ahí nos damos cuenta del momento trascendental que se vive hoy, que muchos jóvenes sobre todo dan por sentado, otros no, pero muchos dan por sentado, que cuando yo veo que dicen, es que en El Salvador hay dictadura. Yo soy de 70 finales, 80, cuando ya tenía uso de razón. Exactamente, pero digamos, lo que has escuchado también de los 60, 50, eso es dictadura. O sea, yo te comentaba en una entrevista previa que tuvimos también de una historia que mi abuelo paterno no podía leer ciertos libros y los tenía que esconder, y él me comentó esto porque si se los encontraban... ¿Se los quemaban? No, a él se lo llevaban. Bueno, los quemaban y a él se lo llevaban. Hoy en día uno puede leer lo que sea, puede no solo leer lo que sea, pueden decir lo que sea.
que muchas veces son inventos, pero ahí está, la libertad. No, yo viví personalmente, creo que fueron 2 golpes de Estado aquí, o sea, que no me vengan a hablar a mí de Sí, dictadores. Lo exacto. que pasa es que quienes lo dicen son los que sufrieron, digamos, eso, y ahí hay una patología psicológica de querer proyectar lo que sentís a lo que hay, pero nunca he visto, en El Salvador, nunca he visto más libertad de expresión de prensa, que es Sí. lo que a mí más pues me llama la atención y me he movido en ese campo de la comunicación, nunca la he visto. Y te puedo decir, en otros países donde he vivido en Latinoamérica tampoco, Sí. ¿verdad? Y otros más, o sea, te lo puedo decir. El productor me está diciendo que nos pasamos del tiempo, pero es un tiempo que yo he querido decir, aquí no hay compromisos comerciales ni nada, pero no quiero despedirme sin antes. Y fíjate que hablamos mucho de trabajo, no hablamos tanto de temas. Yo sé, pero porque temas nos fuimos yendo, personales, porque sí. tú también tenés una visión de lo que haces, y por eso hablamos también de la música, en lo que tú estás proyectado a hacer. Has decidido, de hecho, correr un periodo más, pero nos va a quedar material para la otra ocasión o las que sean. Pero no te puedo dejar de preguntar, sabes que tenés muchas admiradoras. Admiradoras. Bueno, tengo Sin algunos humildad, comentarios, respondeme con lo que sentís. algunos comentarios en las redes O sociales. admiradores en general, pero más del sexo femenino, pues, porque Claro. sí, te escriben. Sí, me han escrito. Sí, sí. Sí. ¿Y cómo le respondes a una admiradora que yo admiro? Es que, oíme, tocas piano, tenés buena facha, buena pinta, ¿verdad? Sos un tipo que cuando agarra el micrófono hablas de una manera, incluso en temas tan áridos como la asamblea, donde yo me imagino, y yo soy observador, pues. Entonces, ¿cómo le respondes a una admiradora cuando te escribe? Porque tus redes son, de hecho vamos a escribirlas, a ponerlas aquí, tus redes. Por favor. Son abiertas, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y soy yo quien les contesta siempre. Sí. Eso sí, siempre me gustó desde el inicio que fuera algo personal, porque claro, si te están escribiéndole al diputado en este caso, que el diputado conteste. Agradecimientos, sobre todo, porque claro, hay que tener gratitud por los buenos comentarios. Claro que sí. Buena respuesta también. No, porque hay que agradecerle quien te admira y quien te está en cierta forma idealizando. Rodrigo, el tiempo siempre agarra, pero yo te lo digo, faltó otro programa, o sea, No, definitivamente. otra sentada aquí, otra charla. Parte 2. Sí, parte 2. Por supuesto, en esta etapa que tú has decidido volverle a preguntar a los salvadoreños si quieren que siga siendo diputado, yo te deseo lo mejor. Muchas gracias. Lo mejor, y sé que también sos alguien que da a partir de tu forma de ser, tus planteamientos, tu entender el país desde tu generación, entender a las otras, a las generaciones que venían antes de nosotros. Eso es una madurez también en esta nueva forma de hacer política. Así que lo mejor y mi apoyo en todo muchísimas gracias. ¿verdad? Sí. Bueno, nos vamos a ver entonces en una próxima charla, aquí charlas con Bruj. Esta vez estuvimos platicando con Rodrigo Ayala. Y acuérdense siempre, suscríbase a mi canal, ahí le va a aparecer, también le van a aparecer las redes de Rodrigo. Y vamos a seguirnos encontrando. No se las pierdan, siempre se descubren cosas nuevas en nuestros invitados. Hasta la próxima.